Well, in 2012, En 2012 nos mudamos cerca de Ámsterdam, en una casa en el bosque, que se llamaba El Nido Alto. Y ahí, al llegar, pues encontramos trampillas, espacios secretos, pero la verdad es que al principio no pensábamos que detrás había una historia, porque era una casa antigua y como todas las casas pues tienen su propia historia, ¿no? Pero encontramos panfletos, música de la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que eso despertó mi curiosidad. Y entonces, por puro interés personal, al principio empecé a investigar y me llevó 6 años realmente poner juntas todas las piezas de cómo era la vida cotidiana durante la Segunda Guerra Mundial en esa casa y en los alrededores. No podemos decir que haya una sola resistencia, que la resistencia sea un solo sistema, un solo grupo. No podemos decir que existiese la resistencia, sino varias. Y en este sentido, en la historia de los Países Bajos, lo más conocido era realmente pues, la resistencia de los que no eran judíos y eran hombres básicamente, y ha habido muchas películas y muchos libros al respecto. En cuanto a los tipos de resistencia, pues había una resistencia armada, que era a lo mejor la que se dedicaba a destruir los registros civiles para que los nazis no pudiesen obtener certificados de partidas de nacimiento. Otra parte de la resistencia se ocupaba más de publicar panfletos, periódicos o de ayudar a los niños a escapar para ocultarlos, ¿no? Entonces, las dos hermanas pertenecían además a una resistencia que realmente ya se había puesto en marcha antes de la ocupación nazi de Países Bajos, y era con la guerra civil española. Era sobre todo una resistencia de hombres que habían participaban en la época en ayudar en la guerra civil, y Jani ya les conocía y ya participaba en esa resistencia. Entonces conocía perfectamente los peligros del fascismo, y cuando Alemania ocupó Países Bajos, realmente ella ya veía que eso era un mal signo, que iba a acabar mal. Mientras que gran parte de la población en Países Bajos pensaba que finalmente alemanes y neerlandeses eran pueblos hermanos y que les iban a tratar bien, que no iba a ocurrir gran cosa, Jani ya advertía de los peligros. Entonces digamos que esta resistencia tiene esa doble peculiaridad, ¿no?, a la que pertenecían las hermanas, que eran judías y además mujeres, lo que añade un extra. Extra special. When your books are being translated abroad, Cuando se traduce un libro, claro, en este caso a otros idiomas, ¿no? El contenido del libro es el mismo, pero es verdad que la portada y el título tiene que ver mucho más con una decisión local. A mí el título que más me gusta es el de El Nido Alto. Pero bueno, para empezar, porque es el núcleo del libro y habla de eso, de la resistencia judía en plena ocupación nazi. Pero es verdad que entiendo que en muchos países donde mi nombre no es conocido o la casa no es conocida, pues entiendo que la decisión sea la de adoptar un título, digamos, que remite mucho más directamente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es verdad que al ver lo de Auschwitz, pues eso puede llamar más a un público español. Para mí es solo parte de lo que sale en el libro, pero es verdad que tiene más impacto. make a quick understanding of what this book is going to be about. Ahí radica el gran valor simbólico de esta historia, porque en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, hablamos de los años 43-44 en Países Bajos, cuando la mayor parte de los judíos estaban siendo deportados, y hay que tener en cuenta que en Países Bajos es donde hubo más víctimas judías de toda Europa occidental, el 75% de la población desapareció, de la población judía. Entonces, en medio de este escenario terrorífico, efectivamente había una casa donde la cultura era una casa que era el auténtico bastión de la cultura. Como bien dices, se escribía, se debatía políticamente, se escribían temas de resistencia, se componía música yiddish, se representaban óperas. Entonces, es cierto que está esa contradicción, ¿no?, esa oposición entre un lugar de cultura y de florecimiento, cuando alrededor lo que había era la supresión de todo un pueblo y la erradicación de toda una cultura. Esto lo dice muy bien una frase que leí sobre la casa, sobre el Nido Alto, que decía: qué extraño pensar que el Nido Alto existía en un momento como ese,
siendo un lugar loco de ruido y de vida, ¿no? Es cuando realmente uno piensa en esa época como gente que se esconde, gente que está en silencio o que directamente está siendo exterminada. Deleting people. One of the things that Lo primero que saco de esta historia es que es imposible perseguir a todo un pueblo y organizar la persecución de todo un pueblo de la noche a la mañana. En ese sentido, lleva mucho tiempo el que haya personas que o deciden participar en ello o deciden permitirlo, y en concreto para la población judía en Europa todos estos acontecimientos venían precedidos de una larga historia de antisemitismo, de persecución, incluso en los Países Bajos, donde la población judía estaba integrada, es decir, hablaba el idioma, trabajaba, estaba mezclada con el resto de la sociedad. Pero ya he contado antes, el 75% acabó deportado, la cifra más alta de toda Europa occidental. Entonces, creo que lo necesario es conocer el contexto para poder ver esa escalada, y es lo que intento describir en mi libro, las etapas sucesivas que acaban llevando a esa situación de horror. Y para mí, lo que conservo, después de años de investigación y de haber formado una sola familia con todas estas personas, es el mensaje de que hay que hacer lo que uno cree que tiene que hacer. En las situaciones difíciles, evidentemente no es sencillo, pero la pregunta diría que no es tanto, digamos que la resistencia empieza antes de que se declare una guerra, si tomamos este ejemplo, ¿no? Entonces no es tanto preguntarse qué haría yo si hubiese una guerra, sino qué haría yo hoy antes de que ocurran las cosas. the question is always, what do you do now?